Buenos días, que lo tenemos también ya ahí presente. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia. Muchas gracias a quienes se han conectado a esta conferencia. Vamos a dar a conocer el informe de tendencias del mercado del cobre, que corresponde al segundo trimestre del año 2020. Bueno, nos acompaña el ministro de Minería, el señor Osvaldo Procuriza, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, señor Marcos Riveros, el director de Estudios y Políticas Públicas, señor Jorge Cantayox, y el analista también de Cochilco, Víctor Garay. Para efectos de coordinación, les pedí a los periodistas que nos hagan llegar las preguntas a través del chat, las que serán a responder al término de la conferencia, y yo las voy a formular en voz alta para mayor o mejor coordinación. Entonces, para dar inicio a la conferencia, invitamos al señor ministro de Minería que nos diga unas palabras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los medios de comunicación que por esta vía tan especial, porque esta debe ser la primera conferencia que hacemos por esta vía producto de la pandemia, ¿no? Y en primer lugar, reconocer y agradecer la labor que hace Cochilco, porque es tan importante el tema del precio y hacer una proyección en estos tiempos del precio del cobre tiene relevancia para nuestra economía y para todo el periodo que estamos viviendo como país. Y yo creo que, y lo comentábamos al inicio de esta conferencia, nunca hubo un ambiente tan difícil para hacer proyecciones como este, y por eso que creo que Cochilco está haciendo una gran labor que por lo demás siempre la estamos comparando con los distintos organismos del mundo que hacen esta labor, y creo que Cochilco es uno de los más acertados. En esta oportunidad, la proyección que ha hecho Cochilco para el precio de la libra de cobre para el año 2020 es de $2.62, ¿no? Y de $2.85 para el año 2021. El informe anterior, como ustedes saben, que había hecho Cochilco, era de $2.40 y de $2.90 para el año 2021. Ahora, ¿cuáles han sido los elementos que han influido para llegar a esta cifra? En primer lugar, todo lo que ha significado la pandemia y la recuperación de ciertos mercados. Nuestro principal comprador de cobre es China, y la economía de China ha tenido un repunte bien interesante producto del programa de reactivación de la economía que ha hecho el gobierno chino. En segundo lugar, otro elemento que influye son los inventarios, en donde tenemos los inventarios más bajos de la última década, del 2009, que son hoy día 368.000 toneladas en los inventarios de las distintas bolsas. Y finalmente, la detención que hemos tenido en diversos países productores de cobre, como ha ocurrido con Perú, con México, con algunas empresas también en Chile y con Panamá. Y finalmente, destacar la importancia que este tema tiene, porque como ustedes saben, de acuerdo a los cálculos que ha hecho Cochilco, la información que se hace permanentemente, por cada centavo de dólar que sube el precio de la libra de cobre, significa una recaudación, ingresos por 60 millones de dólares para el Estado de Chile. Y esto es una buena noticia porque hoy día estamos en precios que hace tiempo no teníamos, y porque los compromisos que el gobierno del presidente Piñera ha asumido es indispensable poder financiarlos. No nos olvidemos que muchos de estos compromisos son compromisos permanentes, no son el pago de un bono como algunos de ellos, sino que también hay compromisos que son permanentes, y por lo tanto los ingresos del Estado son extraordinariamente importantes para este caso. Así que esta es la proyección, y quiero dar la palabra a don Marcos Rivero, vicepresidente de Cochilco, y a los expertos para que puedan explayarse
en los detalles, ¿no? Gracias, ministro. Yo simplemente dar cuenta de que en las últimas 24 horas, ministro, ayer asistíamos a una presentación de Senajomín que en el marco de una conmemoración de los 10 años del episodio de la mina San José daba cuenta de la increíble y notoria disminución y reducción de los riesgos en muchas faenas. Paralelamente a esta conferencia, la subsecretaría impulsa el funcionamiento de las mesas técnicas de la Política Nacional Minera 2050. Bueno, y Cochilco con esta presentación también se suma a una tónica que ha tenido el Ministerio y sus servicios, que es la de continuar con sus tareas regulares, superando muchas dificultades que impone la situación que se vive. Y en este sentido agradecerle mucho a Víctor Garay y a Jorge Cantallops, que son los profesionales de Cochilco que han tenido a su cargo este trabajo y que creemos que es tremendamente importante por las razones que usted ya ha expresado. Yo no quisiera ocupar más tiempo de esta importante comunicación e información y dejar a Jorge Cantallops y a Víctor, que son los profesionales de Cochilco, que obviamente merecen un reconocimiento y una felicitación porque el trabajo, una vez más, como siempre, es de una enorme calidad e importancia para nosotros y para muchos actores de la industria. Don Jorge. Perfecto, muchas gracias, vicepresidente, muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. Y bueno, yo junto con Víctor voy a hacer la presentación y vamos a quedar disponibles también para responder las preguntas más técnicas, más específicas que puedan existir. Voy a compartir pantalla. Esto está aquí. Quiero asegurarme que se está viendo la pantalla de la presentación. Ah, perfecto, está en pantalla. Perfecto, muchas gracias, ministro. Que son estas cosas que a uno siempre le queda la duda. Bueno, bueno, nuevamente decir que Perfecto, ahí sí. Bueno, mencionar la evolución que ha tenido el precio del cobre durante este año. Partimos en torno a los 2.65, 2.70, con un escenario que se manifestaba con un cierto grado de recuperación después de un supuesto acuerdo entre China y Estados Unidos en relación con el conflicto comercial y que, bueno, comenzado el año, ya en el mes de febrero, comenzando el mes de febrero, se determina la factibilidad real de que el virus, el COVID-19, se contagie de humano a humano, genera el primer impacto y una importante caída de pocos días de unos 20 centavos que nos hizo ya preocuparnos. Y luego, cuando ya el virus se propaga al resto de Europa, a Europa básicamente, y a Estados Unidos, tuvimos una caída en pocos días, en 5 días de 40 centavos, que fue muy dramática y que la habíamos visto pocas veces en el último tiempo. No obstante, a partir de esa fecha, que fueron los $2.09 a comienzos de marzo, la segunda semana de marzo particularmente, el precio comienza a recuperarse y vemos cómo llega lentamente, basado en los fundamentos del mercado, que después los vamos a entregar con más detalle, a una recuperación sistemática en un canal ascendente de 50 centavos en poco más de 90 días. Y luego, ya a raíz de dos factores muy relevantes, que es el aumento significativo de la liquidez en los mercados mundiales a raíz de las políticas monetarias expansivas que se están dando en todo el mundo, y a raíz de la potencial riesgo de abastecimiento, empieza a subir mucho más rápido ya entre fines de junio y comienzos de julio, y la mitad de julio rápidamente otros 30 centavos, un poco más de 20 días. Y a partir de ahí estamos en lo que se conoce como un movimiento lateral, donde al parecer debiéramos estar en rangos de equilibrio para las actuales condiciones de mercado, fundamentalmente de liquidez del mercado, de actividad en el mercado del cobre y de cierto grado de incertidumbre todavía sobre la oferta, que nos hacen oscilar entre los 2.90 y los 2.95 ya durante algunas semanas.
Como les decía, uno de los factores relevantes en esta recuperación que hemos visto es el aumento en la liquidez a raíz de la baja en las tasas de interés, tanto en los bonos del Tesoro de Estados Unidos como el eurobono a 10 años, que muestran, es un indicador importante sobre el efecto que está teniendo la política monetaria expansiva en el resto del mundo. Eso llevó también a una depreciación del dólar, que había estado apreciándose fuertemente, pero que ya desde mediados de abril comenzó una depreciación sistemática, y esto coincide con la recuperación del precio en general de los commodities. Esto no solamente afecta al precio del cobre, pero sí afecta en general a los commodities. Y a raíz de este aumento en la liquidez también hemos visto un aumento significativo en las operaciones, en las transacciones de los contratos futuros, la Bolsa de Metales de Londres, que son lo que conocemos como el interés abierto, que son estas operaciones un poco más de corto plazo, o sea, un poco más, entre comillas, a veces incluso especulativas, pero que muestran los grados de actividad del mercado de la Bolsa de Metales de Londres y el interés que puede existir por el metal, y vemos cómo se empezó a recuperar ya desde junio y que va muy alineado con el cambio en la tendencia en el precio del cobre. Ya entrando un poco más en los fundamentos, lo que hemos visto durante este año es que el precio del cobre, la actividad de importación de cobre de parte de China no se ha visto deteriorada, salvo un mes en particular donde las importaciones de concentrado cayeron. En general, las importaciones de cobre han aumentado, y esto es muy significativo, las importaciones de cobre refinado han aumentado significativamente este año, y esto se explica en parte por una menor actividad que hubo en algún momento de las empresas manufactureras de semi-elaborados de cobre. Estamos pensando en alambrón, láminas, tubos en China a raíz de las cuarentenas en Wuhan, pero también de una menor oferta de chatarra, y eso es muy significativo. La chatarra, una fuente fundamental de chatarra para China, viene de Estados Unidos y de Europa, y la menor actividad que ha habido los problemas para la movilidad que ha habido, la restricción a la movilidad, ha reducido la oferta de chatarra, y esto hizo que se aumentara significativamente también en los últimos meses las importaciones de refinado de los países productores, como el caso de Chile. Como ya lo anticipó el señor ministro, este año los inventarios se han visto particularmente disminuidos. Partimos el año con niveles de inventario muy bajos, luego se produce una acumulación importante por la reducción en la operación económica, en la actividad económica de China, pero eso duró muy poco. Y rápidamente ya estamos llegando nuevamente a niveles muy bajos, históricamente bajos, como decía, desde el año 2009 que no estamos a estos niveles de inventario, y eso es una buena señal para el consumo de cobre, sobre el consumo de cobre. En relación con, insisto, con fundamentos del mercado, lo que vemos acá es cómo China tuvo una brusca caída en el mes de febrero, pero que se ha recuperado rápidamente en la actividad del sector manufacturero medida a través de las compras de los PMI manufactureros. Vemos cómo sistemáticamente y casi de manera muy singular, digamos, esta curva, esta caída brusca que tiene el mercado, los PMI en China, se parece mucho a las curvas incluso de contagio del COVID, donde el anticipo de lo que ocurre en China ocurre después en Europa y en Estados Unidos, pero con mayor profundidad, tal como el caso del COVID ocurre con mayor profundidad en Europa y en Estados Unidos. Y el caso de la producción industrial lo mismo, vemos cómo cae en China, después a los meses siguientes cae en Estados Unidos, y cae en Estados Unidos y en la eurozona, pero cae con mayor violencia, entre comillas decirlo, en Estados Unidos y en Europa, que es lo que ocurre en China. Y la recuperación de China es mucho más rápida, y estamos con niveles por sobre el 50 en el caso de los PMI y sobre el 0 en el caso de la producción industrial, es decir, una recuperación muy rápida de parte de China. Y en relación con el PIB, vemos lo mismo, la misma figura. Todavía no alcanzamos a identificar la forma de V corta que esperamos ver en todo el mundo, partiendo por Chile, digamos, en la recuperación, pero sí la vimos rápidamente en China, claro, con niveles de 3,2 en el segundo trimestre, que claro, son menores a los que veíamos históricamente en China, pero que son mucho más positivos de lo que se pensaba
en febrero o en marzo de lo que podía ocurrir con el país, con el gigante consumidor de cobre, digamos. Y las expectativas de crecimiento de la economía a nivel mundial nos muestran un mundo cayendo todavía en recesión, básicamente se espera una recuperación más lenta en Estados Unidos y en Europa, pero con una rápida recuperación en el caso de China. No obstante, todavía se sigue pensando, esto es una proyección de hace ya unas 3 semanas que no se ha actualizado por parte del Fondo Monetario Internacional, y que hablaba de una proyección en la producción de un crecimiento en la economía china de un 1%, y probablemente a lo mejor esto se quede un poco corto. Pero sí se ven todavía muchos signos de recesión en Estados Unidos, en Europa y en Japón, otro de los importantes consumidores de cobre. Y con esto, nosotros hacemos nuestra proyección del mercado del cobre. En cuanto a la demanda, nosotros estamos viendo que, no obstante la recuperación en la economía china, hay que considerar que aproximadamente un 30% del cobre que consume China es reexportado en forma de manufacturas de cobre, lo mismo que decía, semi-elaborados de alambre, tubo, láminas, y eso depende mucho de la recuperación de los países hacia donde exporta, que son Japón, Estados Unidos, Europa. Y esos países todavía vemos que van a disminuir su consumo, todavía no se van a recuperar a la velocidad que se ha recuperado China, y ese es un factor de riesgo, y por lo tanto nosotros vemos que la caída, este año va a haber una caída en la demanda de cobre comparado con lo que ocurrió el año pasado, y para el próximo año vemos una recuperación similar a los niveles que teníamos el año 2019. En relación con la oferta, la situación es similar, pero hay una gran diferencia. Las restricciones de oferta están siendo muy impactadas por la enfermedad y por la restricción a la movilidad y por las cuarentenas. Y esto hemos visto que, claro, en el caso de Chile nosotros esperamos una caída de la producción de 1,2%, la última estimación que hacemos para Perú, de acuerdo con las cifras que entregó los últimos días. Ahora sí esperamos una caída de la producción de Perú de un 15%, que son 314.000 toneladas menos de producción con respecto al año pasado. Y eso significa una caída de más de 600.000 toneladas. Pero, como yo les decía, esto, una vez superado las restricciones y las cuarentenas, probablemente se va a recuperar, y se va a recuperar más rápido que la demanda depende de factores mucho más complejos, particularmente del consumo. Y por lo tanto, nosotros vemos que el balance para este año, vemos un superávit de 131.000 toneladas y de 171.000 para el próximo año. Y eso nos entrega una proyección promedio de este año de 2,62, lo que significa que de todas maneras esperamos que el precio del cobre se mantenga por sobre los 2,70 de aquí a fin de año, $2,70, y de $2,85 para el próximo año. Esto es un poco menor a lo que esperábamos en el informe anterior, pero se explica básicamente porque esperamos un superávit mayor, porque vemos riesgos de demanda. Ahora, ¿cuál es si me preguntan un sesgo que puede tener esta proyección? Yo creo que el sesgo es más bien al alza, es decir, probablemente estas variables de demanda, si es que se recupera rápido, si es que los rebrotes logran ser controlados rápidamente en Estados Unidos y en Europa, probablemente la recuperación de la demanda de cobre en Estados Unidos y en Europa sea más rápido, y esto podría hacer que este déficit sea un poquito, o este superávit sea un poquito menor, y a lo mejor podamos encontrarnos con un precio un poco más alto el próximo año. Pero las actuales condiciones al cierre de este informe nos entregan estos antecedentes. Eso, entonces yo me salgo acá para quedar disponible para donde estoy. Sí. Queda disponible para quienes quieran hacer preguntas. Como les comentaba, está abierto el chat y también la opción de preguntas y respuestas, que yo las puedo ir formulando en voz alta para una mejor coordinación. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Mi profesor decía que cuando no hay preguntas es porque o fuimos muy claros o muy poco claros. ¿Ah? Muy oscuro, dice usted. Muy oscuro. Bueno, ok, no sé si hay consulta para los técnicos. Hay una de Victoria. Sí, aquí tengo una de Víctor. Víctor, ¿de qué medio eres? Víctor Quesada. Dice, buenos días, en las proyecciones de producción de cobre para Chile,
¿Se incluye algún riesgo de interrupción? Sí, nosotros tenemos más que considerar un riesgo de interrupción, tenemos considerado que puede que las disminuciones, las dotaciones que han tomado las compañías mineras para asegurar la salud de los trabajadores, probablemente tenga algún impacto en la producción. Hasta el momento vemos que hasta el mes de junio se ha logrado mantener bien los niveles de producción, pero eso no significa que se pueda mantener permanentemente. Y nosotros estimamos una menor producción en el caso de Chile a raíz de los ajustes. Las empresas han tenido que postergar mantenimiento, algunos proyectos de corto plazo de expansión de la producción, y han tenido que hacer algunos ajustes a los planes mineros, y eso obviamente no es permanente, no lo pueden hacer permanentemente. Por lo tanto, sí tenemos considerado un pequeño impacto en la producción. Y además de eso, considerar que todavía hasta diciembre hay 14 negociaciones sindicales que están pendientes, que esperamos que terminen bien, pero que existe un riesgo de que alguna de ellas pudiera terminar en una huelga o en una paralización. Gracias, ministro. Nosotros habitualmente consideramos disrupciones, proyectamos un escenario de disrupciones que, claro, está en la estimación, está detrás. No lo hacemos explícito por empresa, pero hacemos una estimación de disrupción. Perfecto, tenemos otra consulta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria de la minería en tiempos de pandemia? Él es de la Universidad de los Andes. ¿Quién contesta? ¿Son altos los desafíos? Ministro, no sé si contesta usted o contesta yo. Él es nomás Jorge, sí. Bueno, en tiempos de pandemia el principal desafío era la continuidad operacional y la salud de y mantener la salud de los trabajadores. Yo creo que eso era, y si bien han habido algunos problemas, yo creo que se han trabajado bastante bien y se ha logrado conseguir estos dos objetivos. Pero ahora el desafío es volver a mantener los niveles de productividad. Yo creo que hay una serie de otros desafíos tecnológicos que tienen que ver con remotizar algunas operaciones y tratar de anticiparse a este tipo de eventos que ojalá no vuelvan a ocurrir, pero yo creo que hay que estar preparados. Yo creo que esos son los desafíos asociados a la pandemia. Yo quisiera agregar en esta materia que quizás algunos análisis que se hacen en los medios no son globales, y que los análisis que tenemos que hacer respecto de los desafíos de la pandemia los tenemos que hacer comparando a Chile con los demás países productores de cobre, porque hay que ver cómo les ha ido al resto. Y en esta materia, reafirmando lo que plantea Jorge, la industria en Chile de la minería ha tenido un éxito en el periodo de la pandemia, producto de la preparación, producto de la cantidad de exámenes, más de 162.000 exámenes ha hecho la industria, se ha preparado con tiempo. Hay más de 32.000 trabajadores de los proyectos en construcción que están desmovilizados, hay 90.000 trabajadores que están en sus casas, o sea, hay una serie de medidas que se han tomado. ¿Y cuál es el resultado? Que 2% de los trabajadores de la minería chilena, de los 225.000 trabajadores de la minería, se han contagiado. ¿Qué ha pasado en Perú, que es un país que también es un país emergente y competitivo en materia de producción de cobre? Perú tuvo 107 días de confinamiento total, no hubo producción, y el resultado fue de verdad muy grave, porque Perú tiene en este minuto, está en el cuarto, en el quinto lugar de los países con más contagiados y con más fallecidos, pero además de eso el 40% de la economía se ha derrumbado. O sea, la política que implementó Perú no fue una política que haya tenido buenos resultados, y lo mismo ocurrió con Colombia o con México. Colombia acaba de tener 11.000 infectados en un día, después de más de 100 días también de confinamiento. Y entonces yo creo que si podemos evaluar lo que ha ocurrido en Chile, nosotros creemos que si uno mira el IMASEC, ¿no?, que el IMASEC minero ha estado positivo a diferencia del resto de las actividades económicas, y le vuelvo a repetir, y esto hay que decirlo permanentemente, con una especial preocupación por los trabajadores de la minería, porque
aquí, si uno compara con otros países o compara con otras actividades económicas, la minería es una de las actividades económicas que ha tenido menos contagiados en el país. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Concheta Cacciatore, de Benaméricas. ¿Por cuánto tiempo se podrán mantener los ajustes a los planes mineros? Bueno, puedo hacer una respuesta más técnica y depende mucho del tamaño y de las características de cada yacimiento. Hay yacimientos en los cuales tú puedes hacer un ajuste que lo va a poder, o sea, en todos va a tener impacto. Ningún ajuste del plan minero no tiene impacto en el largo plazo, pero en algunos casos se puede diluir mucho ese efecto. Se puede diluir en muchos años y a lo mejor no se nota, pero en otros casos sí se va a empezar a notar en yacimientos. Depende mucho de las características de dónde estaban explotando. Es muy difícil decir un solo dato, pero depende mucho de las características de cada yacimiento. O sea, insisto, en algunos casos se va a empezar a notar ahora probablemente con datos de julio y en otros a lo mejor no lo vamos a notar nunca estadísticamente, pero sí tiene impacto, digamos. Ahora, no significa que todos hayan modificado plan minero, también existían stock de mineral, se han priorizado el área de producción por sobre otras áreas de desarrollo de proyectos, no todas han tenido que modificar el plan minero, entonces no, es bien difícil dar una respuesta única. Gracias. Fabián Cambero, de Reuters, pregunta, ¿el sesgo al alza del que hablaron significa que el precio podría cotizar por encima de los $3? No sé si quieres responder tú, Víctor, en ese caso. Sí, yo respondo a esa pregunta. Puntualmente podría superar en algunos días los $3, pero a nosotros nos importan los promedios. Y hoy en día el precio está en torno a entre 2.90 y 2.95, y mientras más alto esté, tiene más resistencia para seguir subiendo. Así que pensamos que en el segundo semestre el promedio no debiera ser nunca superior a $3. Puntualmente sí. Y es probable, con los análisis que hemos hecho, que el precio de este año sea un poco menor al promedio que se logró en 2019. Gracias, Víctor. Otra pregunta del Mercurio, Tomás Vergara. ¿Creen que un efecto de la pandemia puede ser una mejora en la productividad de las faenas chilenas, ya que se ha estado trabajando con menores dotaciones y la producción se mantiene prácticamente igual? Bueno, yo creo, Tomás, que esa es la pregunta del millón, ¿eh? Pero no hay una sola respuesta para eso, por lo que dijo recién Jorge, porque mantener la productividad o incluso mejorarla en algunos casos puede obedecer al hecho de que se tomen medidas que no son permanentes en el tiempo. Y por lo tanto, la respuesta para tu pregunta la vamos a tener a fin de año cuando completemos este periodo. De tal manera que ahora es muy difícil dar una buena respuesta para ese tema, porque, le vuelvo a repetir, puede ser que una faena haya dedicado a trabajar en un frente en donde tiene mejor ley, o como decía Jorge, procesar minerales que ya estaban extraídos. Esa es hoy día una incógnita y la vamos a tener una vez que se cierre el ciclo, vamos a tener una respuesta. Pero lo que le hemos pedido al vicepresidente de Cochilco es que con la información que ellos tienen, que yo diría que es una de las principales instituciones que recibe, mantiene y procesa información, que podamos hacer Big Data con esta información, de tal manera que al término del periodo podamos decir, mire, la baja en los costos obedeció a esto, la mejoría en la productividad obedeció a esto otro, y podamos mantener lo bueno y eliminar lo malo, pero hoy día es muy difícil dar una respuesta, digamos, buena para esa pregunta. Muchas gracias, ministro. No tenemos más consultas. Deberíamos entonces dar por terminada la conferencia. Les recuerdo que se está transmitiendo a través del canal de YouTube de Cochilco. Ok, muchas gracias, ministro, por su participación y a todos ustedes. Muchas gracias.
Que tengan buen Adiós. día.